Querido, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Cómo está la calor? Decía mi abuela. Uy, tremendo. ¿Cómo está la calor hoy, no? Hoy picó a 47 de sensación térmica, no sé en estos momentos cómo está, un poquito menos. Sí, no sí, sé. sí. 44. Sí, 44. Sí. Con novedades muy, muy importantes, ¿no? Yo creo que lo más fuerte, a ver, me da la sensación que en lo nacional lo más fuerte es lo del hijo, ¿no? Sí. Obviamente, los argumentos de la Corte Suprema de Justicia para negarse a tomarle juramento a Ariel Lijo en este momento, diciéndole, señor, mire, renuncie. Si usted renuncia a su cargo no hay ningún tipo de problema. Exacto. La licencia no se la aceptamos. Exacto. Si usted renuncia, con todo gusto. Y queda en igualdad de condiciones del señor García Mansilla. Ahora, la bomba atómica, en esa reunión, fue la decisión de García Mansilla de acompañar a Rosenkrantz y a Rosati. Eso no estaba previsto, eso cayó como una bomba atómica dentro del seno del gobierno, porque hasta la reunión daban por sentado el 2-2. Claro, el 2 contra 2. Y que iba a haber una suerte de cronoterapia a lo Fight, ¿no? Claro, claro. Que iba a pasar de un día para otro, para otro, la resolución se iba a hacer larga. Sí. Pero en el gobierno no daban, no daban 2 mangos por un García Mansilla votando en el mismo sentido que los opositores al gobierno. Esto es lo que dicen en el gobierno, ¿no? Te puedo dar... Rosati y Rosenkrantz son opositores al gobierno. Te puedo dar, Nacho tiene una info espectacular y ha escrito al respecto, está Nico, pero una versión que recibí yo de alrededor del gobierno, ¿no? Que esperaban lo que estás diciendo vos. García Mansilla quiso volver a encuadrarse como el jurista que quiso ser. ¿Qué quiero decir con esto? Pero espera, el jurista que quiso ser había dicho en un momento... Por eso. Que por decreto... Bueno. Por decreto... Jamás. Jamás alguien puede acceder a la Corte. Y él mismo, ahora, para él sí, para el otro no. Raro, resultó raro, ¿no? Rari, ¿viste cómo dicen ahora? Sí, Rari. Sí, había mucha sorpresa, Edu, en Casa Rosada por esta decisión de García Mansilla. Descolocó a más de uno. De hecho, claro. sabes que durante un momento decían en el gobierno, no salió, no está esa resolución, es una operación, acusaban a un integrante de la Corte. Claro, decían, no, pero alguno muy bien informado le decía, pero mirá que está el voto de García Mansilla. Lo están viendo ustedes porque nosotros todavía no lo vimos, no puede ser cierto. Son 7 páginas. Claro, no puede ser cierto, decía. Vos sabés que lo que primero circuló no era la resolución real. Claro. Creo que tenía párrafos cambiados. Claro. Hasta que después circuló la real, ¿no? Sí, que es la que tenemos nosotros. Sí. Ahora, a mí yo recibí las dos. Después la cotejé. La que recién... o sea, que alguien la hizo circular, ¿no? Sí. Y después incluso la tuvieron que corregir. Pero cuando yo te digo que quería el jurista que quiso ser, porque para explicarle al gobierno, García Mansilla ya no le tiene que explicar nada al gobierno, pero si tuviera que explicarle, diría, mirá, me aferré a la propia jurisprudencia de la Corte. Lo explicaba recién Diego Armesto, seguramente Gabriel Yessi lo va a decir. Porque la Corte no puede decir algo distinto de lo que ya es parte de su jurisprudencia. Por eso digo que alguien me planteaba, García Mansilla quiso acomodar su propio currículum. Está bien, pero el mismo García Mansilla que asumió por decreto, y le tomaron juramento por decreto, le había dicho en un momento determinado decía esto. Ponele. Lo que yo le quería preguntar, doctor, en esta primera tanda de preguntas, es si usted hubiera aceptado ser designado por el presidente Milei en comisión como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a, a su leal defensa respecto de esto cuando lo hizo el presidente Mauricio Macri. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora senadora, por su pregunta. Como le aclaré, después, visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que
la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Fingió demencia. Ahora, se olvidó. Se olvidó. pero, ¿No? pero es doble. Cuando lo llamaron por teléfono, que estaba tomando un cafecito en un bar, le dijeron, venite que jurás. Lo que pasa es que es doble. Sí, ¿no? Fingió demencia. Sí, ¿no? sí, no. Digo, venite que jura, necesita llamar a su familia. No, voy ya. No, dijo. no, ya no hay voy. problema, voy ya. Pero es doble, ¿no? Porque él dice, yo, cuando salió el decreto, publiqué un artículo como a favor de eso. Cuando vi la reacción de la sociedad, ahora entonces digo que no aceptaría... No, se olvidó de la reacción de la sociedad, por eso. Pero él había escrito Pero ante el otra- Senado dijo una cosa y Sí, después obvio. hizo otra Y hay totalmente casos y diferente. casos. Había escrito una cosa, después ante el Senado dijo otra, y ahora hizo lo contrario, ¿no? A ver, Eduardo, acá todos. Esto demuestra que la Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano judicial, pero también es un ámbito netamente político. No lo dudes. Donde la interpretación de la ley también tiene sus, Y cada uno su mueve, flexibilidad. Cada uno mueve sus fichas. Sí, claro. Porque el señor Rosenkrantz, el ministro de la Corte, tendría que haberse excusado, Exacto. Porque fue nombrado, claro. ¿no? Porque creo que hay una causa. Hay una causa que investiga Ariel Claro. Hijo, una denuncia contra Rosenkrantz por enriquecimiento ilícito. Entonces se tendría que haber excusado, tendría que haber llegado a la reunión y decir, señores, yo en esta soy juez y parte. O aquí me caben las generales de la ley. Claro. ¿No? Sí. Acá, Se esto de excusaba- amigo o buen amigo, acá Se ¿no? excusaba, se paraba y se iba. Bueno, pero no le convenía excusarse. O por lo menos no votaba, no sé si en el acuerdo hubo otros temas, por lo menos se excusaba en este tema, en otro puede intervenir, por supuesto. A ver, que me corrija, Jessy, pero hay una gran frase de Petraque que decía, todos los jueces son políticos, lo sepan o no. Son Claro. como el cangrejo, que es crustáceo pero no lo sabe. Ahora, Manuel García Mansilla, su mirada, su opinión, su voto de hoy, ¿tiene que ver con lo que viene después? ¿Se está queriendo asegurar un lugar en la Corte a finalización de la comisión en el decreto? ¿O se está queriendo congraciarse con alguna otra mirada política? Porque son políticos, siguiendo lo que dice Nico. Obviamente, Es obviamente. una jugada política Pero la que puede hizo. ser al revés, ¿no? Y van a depender de la García Mansilla va a depender de la política hasta que el Senado le dé su aprobación. Otra pregunta que me hago. ¿Habrá nacido hoy una nueva mayoría automática? Epa. Sería fuertísimo eso. Epa. La reacción del gobierno, perdón, Edu, y vos sos abogado, que deje de trascender que están sorprendidos por el voto de García Mansilla es como decir, lo pusimos nosotros, tenía que votar como nosotros queríamos. Es también de una Es ingenuidad, también- ¿no? Y bueno, Bueno, Y te digo otra cosa. pero claro. La información que iba a salir así la votación estaba desde la semana pasada. Santiago Fioriti lo escribió en su columna del domingo en Clarín. Tal vez ahí falló o el gobierno creyó que había tocado o había hecho algún tipo de comunicación o algo y no fue así como creían. Que hoy digan que es sorpresivo. sí. Claro, Ahora, es que el gobierno entendía que tal vez García Mansilla, por su perfil más liberal, si se quiere, ideología, no es que iba a coincidir con la Casa Rosada, pero que en esto iba a estar de acuerdo al interés de la Rosada. La Rosada tiene obviamente una mirada muy clara sobre la imagen de García Mansilla, que esto de alguna manera llegó para cambiar. Lo que se escribió el fin de semana lo leyó la Casa Rosada, pero No lo creían. no lo creían, claro, no lo creían. De todas maneras, esto no es lo que a la Casa Rosada le importa en el fondo. Esto que no es un fallo, es una es una resolución. A Eduardo, lo que le importa digamos, al menos al presidente, y que creo que por eso compró entre comillas, lijo, lo que le propusieron, es, quiero una corte no adicta. Yo se lo supe preguntar el año pasado. No adicta. Amigable. Pero amigable, ¿para qué? Amigable. Para el rumbo de las reformas. Totalmente. Es decir, que no se oponga, que no corte el concepto de
bueno, el Estado mínimo, las reformas estructurales contra el populismo estatista pobrista, es decir, que no dé marcha atrás con reformas muy importantes como las que está haciendo Sturzenegger. A menos que el espíritu Maqueda, viste que está en el despacho de Maqueda, ¿no? Sí. A menos que el fantasma o el espíritu Maqueda haya entrado en su cuerpo, ¿no? Y entonces se transformó automáticamente Está metafísico vos. en el nuevo Maqueda, Claro. ¿no? Te digo, me sorprendió. Votando en la misma línea que Rosati y Rosenkranz. Ahora, Se quedó con la secretaria de Maqueda, que era una persona muy mirá vos. poderosa de su mirá del vos, despacho. se quedó hasta con la secretaria. Muy poderosa No, la secretaria. Maqueda ayer, Eduardo, o ayer o antes de ayer, había dicho en una entrevista que la designación de los jueces por decreto en comisión era una provocación. Utilizó ese término para rechazar esa decisión de Pero Milei. va tanto para el hijo como para García Mansilla. Sí, lo decía para ¿No? los dos. Para los dos, Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que El tema es que García Mansilla se olvidó, me parece, para mí, ¿no? Se olvidó que él fue designado por decreto. Me parece que se olvidó. La Corte Una hoy- vez que le tomaron juramento, dijo, bueno, listo, estos dos muchachos que estaban acá ya me aceptaron, ¿no? Exacto. O los tres muchachos que están acá me aceptaron, ya soy uno de ellos, ¿no? Exacto. La Corte hoy no quiso salir porque es decir, es muy cierto que la Corte se basa en precedentes, es sí, punto. Pero la Corte también cambia precedentes. Sí. De hecho, el fallo Arriola cambió otro fallo previo a Sabilbaso de lo que es droga. Sí, la, sí. Corte va cambiando precedentes. fallo ese. La Corte podría haber cambiado el precedente Obviamente. y haber autorizado esta licencia y haber dado de la derecha a la Cámara Federal. Ahora- Bueno, no lo hizo y se basó en un fallo del año 1975 de un juez de instrucción que se llamaba Daphne Nicholson, que quiso pasar a juez federal y que no puede tener los dos cargos. O sea, se mantuvo en esto, pero podría haberlo cambiado. Pero Ahora, bueno. ahora lo importante es Lijo. ¿Qué va a hacer Lijo? Claro. Hasta donde yo sé, Lijo no va a renunciar. Exacto. Esto es lo que... Lijo va a seguir el camino del Senado. Y vuelve al tercer piso de Pi. Vuelve a su Obviamente, juzgado. porque además es el único, a ver, la diferencia entre Lijo y García Mansilla es que Lijo consiguió las 9 firmas, ¿no? Claro. Que lo habilitan para ir al... Tiene al- dictamen, exactamente. Tiene dictamen, eso, el dictamen. Y tiene jugado, perdón. Porque esto no digo que lo esté pensando el hijo. ¿Cuántos políticos que tal vez tengan que votar por él o no Claro. y tienen causas en lo del hijo dicen, uy, se queda en el juzgado? Claro. ¿Y ahora cómo reaccionará? Porque fue acusado de ralentizar las causas, bueno, estaba en el trámite de la Corte. Bueno, ahora, Caso a la ahora, política- ahora el kirchnerismo se frota las manos porque vuelve a tener el poder de veto, el poder de cambiar el tablero. Pero Leía- ojo que para cambiar el tablero necesita un número. Sí, Y ese 48. Perdón, ese número es 25. 25. El número mágico para batir el número 48 es 25. Claro. Y el tema es si los consigue. Claro. Porque si bien es cierto, su bloque es de 33, ¿no? Que le quedó- 34 ahora 34. porque se incorporó. De 34 hay muchos dentro de ese bloque que acompañan al hijo. Claro. Porque responden a los gobernadores que apoyan al hijo. Pero por eso quieren pescar afuera entre los no kirchneristas que están en contra del hijo. Entre ellos, Luis Juez. Carolina Lozada, Paul Pablo Troni. Blanco, Paul Troni. ¿No? Hay varios. Quieren meter, a mí lo que me dicen es no solamente con Lijo, el kirchnerismo lo que quiere hacer el cristinismo, quiere mandar los dos pliegos, quiere firmar el de García Mansilla, Para que se voltearlo. quedó para voltearlo. Es increíble, pero Yo no sé quieren qué va- firmar el de García Mansilla para después pedir una sesión especial y tratar los dos. También se puede dar el tratamiento. Para García Mansilla están los votos para rechazarlo muy fácil, dice. Sí, claro. Para el hijo... Lo que pasa es que no hay tiene, ver. no tiene todavía las firmas en el dictamen. Creo que le Es faltan que, 4. claro, ahora- lo que van a ahora- hacer es ahora el peronismo ponerle va- la firma, Ah, Edu. ponerle la firma y mandarlo Claro. al Va a los recinto. 34 a firmar locura. la comisión y dice Ok. los 34 y después le rechazan. También se puede dar el tratamiento en breve del pliego de Ariel Lijo en el Senado. Sí. Con los 48 votos, Claro, bueno, 40. claro, obviamente. Ahí puede darse también la situación. ¿Qué es lo que especula Ariel Lijo? Ariel Lijo quiere asumir convalidado por el Senado. Bueno, laburen, viejo. Si están en ordinarias, Exacto. júntense, laburen. Y voten. ¿Y qué Y pasa? digan sí o no. Claro. Y digan. Sí. ¿Y laburen. qué pasa
sienten el orto, perdón, Sí, te entendimos. perdón, ¿En francés? se me escapó. Es en, Pensé que no hablabas así, es en un Eduardo. francés del 1218. Sí, todo, donde, todo una cosa ¿viste la sinónimo de... ¿viste? Claro, lo hubieras dicho. Era otra Francia. Exactamente. Otra Francia. No, y ahora, fundamentalmente, ¿qué pasa con el gobierno si le voltean al hijo? Digamos, ¿tiene plan B? El gobierno dice, no hay plan B. Pensaría- ¿Viste eso que circuló? Que Alberto Venegas Lynch, hijo, le propuso Sí, al gobierno que sea Sandra Arroyo Salgado, que con eso quedaría bien, con aquellos que pedían que fuera una mujer, me mira Nico diciendo... No, pero Imagínate eso- a Cristina Bueno, diciéndole a la cámpora que vote eso a casi- Rosso Salgado, eso- ¿no? eso- No, si es una mujer, Claro. la quiere Cristina. Claro. Obvio. Pero, a ver, Si es mujer, tiene que ser elegida por Cristina. Ellos creen Sandra- eso, ¿no? Para Sandra Arroyo Salgado, el destino que el gobierno le quiere dar y le espera es la Defensoría General de la Nación. Claro. Porque en breve se jubila Estela Mari Martínez. es un Y es cargo- un poder, es el Ministerio Público, está el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Sí. Tiene rango de ministro de Corte el titular. Ahora, el tuit ese de Venegas Lynch, con todo respeto por él, es casi una amenaza pueril al kirchnerismo. Es decir, Arroyo Salgado, ojo que si no votan a esto, vamos a proponer a Arroyo Salgado, que es el cuco para Cristina. Es una Pero jueza claro, obviamente. totalmente respetable. No la va a aceptar. No, en eso, Por eso, no va a tener los votos justamente porque es una jueza independiente. La otra bomba política, Pablito querido, me parece a mí, son los dichos de Lilita Carrió. ¿No? Recién lo diciendo charlábamos. claramente, nunca nadie dijo con tanta claridad en estos 14 meses de gobierno, Karina Milei es la cajera. Sí. ¿No? De la misma manera que había dicho que el cajero era debido, ahora para Lilita Carrió y todos los Lilitos, Karina Milei es la cajera de este gobierno. ¿No? No sé si tenés a mano la palabra, una cosa que lo diga yo, otra cosa que lo diga ella. Lo pusimos recién, Es muy interesante. Es muy fuerte. Y además, ¿sabes qué? Sí. Eso lo voy a enganchar con esta encuesta. Esta encuesta de analogías, Ajá. que es muy interesante. Dale. Ahora digo, la cajera es Karina. Dije en el 2003, el cajero es debido, y fue debido, ¿no? Y después Lázaro Báez. Ahora digo, la cajera es Karina. Es fuerte. Muy fuerte. Es fuerte. Muy fuerte porque en aquel tiempo era la loca. En aquel tiempo ni los jueces ni la política tomaba en serio esto que decía Elisa Carrió. De todas maneras, también es muy fuerte que compare hoy aquel aparato que con el diario del lunes vimos... Era una cleptocracia. Después de las investigaciones de Jorge, de todo el equipo, de Nico, de tantos periodistas de investigación, fue una maquinaria de apropiación, de robar... Una cleptocracia. Claro, una cleptocracia, Un sistema. exactamente. Pero lo que pasa es que ella en la entrevista minimiza, dice, son más marginales. Claro, como- sí, peor todavía. Los Milei. Como- Lo que pasa es que tienen el... A ver, como decía Eduardo, no es lo mismo que lo digamos nosotros. Es Carrió. Claro. Bueno, igualmente creo que Carrió, o quien sea, va a tener que probar que efectivamente Karina Milei es la cajera. Obvio. De la misma manera que se llegó a probar que Debido era uno de los cajeros. ¿no? Así es. Me Bueno, imagino. lo dice Carrió después de que Maximiliano Ferraro y Mónica Frade hayan presentado una denuncia penal, Exactamente. ¿no? Exactamente. Si lo hubiera dicho sin ese aval... Nunca lo hubiera dicho. Nunca lo hubiera dicho. De todas maneras, esa causa tendrá su curso, ¿no? Habrá Pero que todavía ver. no hay ni siquiera imputación. No hay nada. Todavía No, no hay, no. ¿no? Ni dictamen fiscal No todavía. hay nada. No, la tiene Martínez de Giorgi y está esperando el fiscal Tayano. Ahora, Eduardo, antes que vayas con esa encuesta que vas de analogías, independientemente de la valoración y todo lo... Ya los Milei, Karina y el presidente, están reconociendo lo que es el costo del poder. Hasta ahora a Karina Milei no se la había tocado, ¿no? Había un señalamiento, digamos, tener imputaciones en Comodoro Pi es como, bienvenido, esta es la política argentina. Un vaso de agua y un cigarrillo no se le niegan a nadie, una denuncia en Comodoro Pi tampoco. Exacto. En la función pública es así. En la función Exacto. Sí. Aquí en Analogías hacen un relevamiento del 25 al 28 de febrero, un estudio nacional,
donde, entre otras cosas, llegan al punto de la criptomoneda, ¿no? Hacen un relevamiento sobre la imagen de Javier Milei, del gobierno, de la política económica, pero llega un capítulo que es, ¿cree usted que hay corrupción en el gobierno de Milei? Es la primera vez que aparece esta pregunta en una encuesta. Claro. La primera, yo no recuerdo, cierto, en estos 14 meses, para mí, una luna de miel que no he visto en ningún gobierno. ¿No? Ni en los de Néstor, Cristina, los dos gobiernos, ni Macri, ni ningún presidente, ni Menem. Yo no he visto nunca una luna de miel tan larga, ¿no? Algunos dicen que la luna de miel, después del escándalo de la criptomoneda, tiende a terminar, ¿no? Por lo general, la luna de miel son 100 días. Claro, claro. Acá, hasta ahora duró 14 meses. 14 meses. ¿Cree usted que hay corrupción en el gobierno de Milei? Es la primera vez que yo veo una vinculación de la palabra corrupción con el gobierno de Milei. Mucha el 36-4, bastante el 12-3, poca, pero poca significa que hay corrupción, ¿no? Claro. Sí. El 24. Si yo sumo, el 72% cree que hay corrupción. Claro. Entre mucha, bastante y poca. Solo el núcleo duro no cree, Edu. Claro. Solo el núcleo duro de Milei. Exactamente, claro. Porque nada o no sabe, el que no sabe porque no le importa nada, un carajo. Son 26, 27. Un poquito menos que el núcleo duro, que es 30. Lo que pasa es que el gobierno hasta ahora venía actuando sospecha de corrupción con el interventor de yacimientos carboníferos fiscales. Afuera. Ante cada sospecha que había era... Claro, impoluto, era todo lo contrario. Guillotina. El gobierno, muy bien eso, Nico, con la guillotina y con liquidar a los propios ante la menor sospecha, daba una imagen de inflexibilidad enorme. De gobierno impoluto. Totalmente. Impoluto. Ahora, en este caso, el caso Libra, tocó al núcleo de Milei y su hermana, que hasta ahora no había sido tocada. Y acá no hubo guillotina ni con Mauricio Novelli, alguien muy cercano a Mauricio Milei. Pero ¿cómo va a haber guillotina con Novelli si no pertenece al gobierno? No, quiero decir... La guillotina es para el gobierno. No, lo sé. Novelli es un lumpen que está afuera. Pero vos lo dijiste. Un ladri. ¿Quién fue que me dijo que era un ladri? Hablamos con alguien, Friedman se llamaba, que era un especialista. Maximiliano Friedman. Un especialista en criptomonedas y en todo este tipo de cosas. Pero es peor, dijo, Eduardo. Este tipo es un ladri, él y su socio. Tremendo es, claro. Porque Milei lo destacó. A eso me refiero cuando decía que no hubo guillotina. Cuando habla Milei, no solamente que lo destaca, lo reivindica, y encima el rumor de la Casa Rosada en ese momento era, bueno, lo va a parrillear Milei. Y no lo hizo, no lo hizo públicamente. ¿Pero qué, lo sigue recibiendo? No, parrillear, en el sentido que lo vas a poner mediáticamente y van a ir con todo e incluso que lo manda a la parrilla. Claro, que lo van a denunciar. Yo soy del barrio de Belgrano, la verdad esos términos no los entiendo. La verdad, sincero, parrillar. Claro. ¿De dónde sacaron Habla bien, eso? Nacho. La verdad, ¿dónde sacaron eso? No mates al mensajero. No mates al mensajero. Escuchame, silenciador. Lo que pasa es que eso ha sido notable. No ha mandado al frente, ni ha cortado los vínculos, ni ha acusado. O sea, no ha habido un chivo expiatorio de esos Crypto Brothers, esos que se llegaron, y eso es lo que todavía hace mucho ruido. Encuesta de analogías. ¿Está informado usted que Milei participó de criptomoneda que él mismo difundió? 86% sí. O sea, mucha gente sabe. La gran mayoría sabe de qué se trata el tema. Es que generó mucha conversación, Eduardo. ¿Cree usted que Milei participó de la estafa? Sí, el 54.6, no el 30%. Obviamente es núcleo duro, no cree que haya participado, ¿no? ¿Cree usted que la estafa con la criptomoneda Libra es un hecho de corrupción? Sí, el 61%. Muy alto, muy alto. ¿Usted cree que la estafa con la criptomoneda perjudica la imagen internacional de Milei? Sí, el 58%, no el 25.7%. No sabe el 16.2%. ¿Y cree usted que la hermana del presidente, atención porque es la primera vez que preguntan en un acto de corrupción a la hermana del presidente, ¿no?
que la hermana del presidente no es solamente la hermana del presidente. La secretaria Es general. la clave, no, Claro. es la clave del sostén Claro. del presidente. Sí, El sí. jefe. No es cualquier No, no, secretario No, no, general no. de la presidencia como hemos conocido, que es Claro. un de Andrés. Es su ponele, alter ¿no? ego. Es con su, Macri, es ¿no? su sostén, su alter ego, su... No. su- O sí. un Parrilli Ni siquiera con Parrilli, Cristina. Un claro. Parrilli con Cristina. Ni siquiera, mira, te voy a decir, Jorge de la Rúa, hermano de Fernando de la Rúa, que también estaba en el gobierno. Bueno, ¿usted cree que la hermana del presidente está involucrada con la estafa? Sí, el 51%. Fuerte. Es muy, muy, muy fuerte. Nada, qué sé yo. Más del Una foto. 46% de masa. Es decir, ahí hay un porcentaje del electorado que no votó al Sí. peronismo, al kirchnerismo, que cree que participó de esa estafa. Hay que ver igual después si esto tiene un correlato electoral, ¿no? No, indudablemente a ver, la respuesta es no. No. Porque cuando vos ves los números electorales, inclusive en esta encuesta y en todas las otras, la que vos acabás de contar, de SB, donde él a Cristina, si la tuviera que enfrentar, la rompe en pedazos. Totalmente. ¿No? Totalmente. En prácticamente todos los distritos, inclusive la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es así. ¿La seguimos a las Dale, 20? a las 20. Después nos encontramos. Dale. Abrazo muy grande, ¿eh? Chao, nos vemos. Bueno,